La mañana del 4 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Pamela Silva. Estaba a 20 metros de su casa. No tenía ropa de la cintura para abajo. Tenía múltiples fracturas en el cráneo y una rama de árbol clavada en su cabeza. Además, en el alambrado del lugar se encontró pelo de la niña. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Mirta Rosas y Elizabeth López Escobar. Gracias por el apoyo que le dieron al canal Mis Leyendas, espero de corazón todo esté de maravilla en sus vidas. Les envío un fraternal abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿eres o has sido indiferente ante algo importante? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Hay quienes son culpables de cobardía, incapaces de denunciar el crimen o el delito, aun cuando son sometidos a este. Durante un prolongado tiempo, víctimas principales o testigos en potencia, testimonios claves para juzgar a alguien por cuyas acciones debería estar encerrado en prisión, como un tipo de reacción semejante al de la complicidad amparada desde el miedo y la intimidación que el otro provoca, propensos a invadir los criterios de los pusilánimes y los conformistas que por miedo a crear un reproche prefieren tragar entero, poner la otra mejilla guardando sus quejas y opiniones en los dominios del silencio y la indiferencia. Tampoco es fácil contar con la gallardía suficiente para afrontar a quienes abusan de los demás, ya que por lo general suelen ser figuras intimidantes, empoderadas y temerarias. No todos tenemos la valentía de imponernos ante la justicia y la arbitrariedad para hacerle frente y denunciar o destruirla. Tal vez por temor a represalias mayores. Por eso debemos respetar a quienes sí lo hacen, denunciando el abuso con las personas capacitadas para contrarrestarlo. Oscar Domingo Ayusto Olivera es un peligroso convicto sexual en serie que transita impune por las calles, parques y zonas rurales de su barrio en Maldonado, Uruguay, camuflándose entre las personas del vecindario con su poco sospechoso semblante de hombre misterioso, de abuelo inofensivo que solo observa y saluda a las niñas pequeñas. El tipo tiene serios antecedentes de abuso contra menores de edad, no solo acechándolos y observándolos desde la distancia morbosamente, mientras da rienda suelta a sus más oscuros pensamientos, lo cual, aunque suene perturbador, es casi legal. No obstante, sus criminales acciones no han sido las de solo mirar. El tipo ha abusado carnalmente en el pasado a sus propias hijas indefensas e impotentes ante el infierno desplegado en su propio hogar, el lugar que debía protegerlas. Posterior a ese delito doble con dos de sus hijas cometió otros crímenes similares, entre los que públicamente confesaría. Su matrimonio de varios años se había desmoronado por completo, luego de mostrar su lado más enfermo y despiadado. Sus hijas, su esposa y su familia le dieron la espalda arrojándolo a su suerte. Con el paso del tiempo viviría en una precaria casa a pocos metros del domicilio de su próxima, en el asentamiento Nueva Esperanza cerca de la Ruta 39. Oscar Olivera solía caminar por las calles de su barrio al anochecer, visitando un presunto mercado de meretrices, disfrutando de su anonimato. Aunque levantaba sospechas como viejo verde, nadie tenía constancia de sus depravados actos, por lo que solo era otro tipo raro en el vecindario. Observó a sus vecinos y a sus hijos por varias semanas, analizando sus rutinas y tratando de interactuar con ellos amigablemente a través de inocentes saludos y piropos. También solía caminar por el monte,
a unos 300 metros de su casa aproximadamente. Gustaba de internarse entre la vegetación y acampaba esporádicamente. Conocía lugares hermosos y algunos escondites, por lo que, de cierta forma, para un hombre solitario como él, era un territorio ideal. Cuando debía ir a la ciudad a comprar mercado o implementos de aseo, lo cual no era frecuentemente, solía andar en una motocicleta destartalada, la cual generaba demasiado sonido y humo tras de sí. Sería reconocida por sus vecinos cuando la veían pasar. Se descubrirían investigaciones posteriores a sus delitos íntimos, pues el vehículo en que viajaba estaba reportado como robado desde hace varios años. Oscar Olivera ni siquiera contaba con los papeles legales para su conducción. En el año 2000, fue condenado por abusar íntimamente de una niña pequeña, hija de uno de sus vecinos de tan solo 9 años, a quien persuadió para asaltarla en su intimidad. También de sus 2 hijas menores de edad de 10 y 12 años, quienes denunciaron los hechos con su madre y luego con la policía, lo que llevó a Oscar Domingo Ayusto Olivera a ser prófugo de la ley durante un tiempo. Luego de ser capturado y arrestado por sus crímenes, pasó un largo tiempo en prisión donde fue abusado y sometido muchas veces por sus compañeros de celda y otros reclusos, quienes a crímenes como los suyos castigaban de forma similar, sin escatimar en violencia o perversión. Al salir de la cárcel, mucho más adulto y con una familia destrozada, decide vivir solo cerca a la montaña, donde conocería después a la pequeña Pamela Silva La Rosa, de 11 años, quien sería su primera víctima fatal. Sus hijas y la pequeña de 9 años, que fue abusada por él hace algunos años, ya habían crecido lo suficiente para emprender una investigación contra él, logrando reunir evidencias suficientes para denunciar al sujeto ante la policía. Las mujeres tenían fuertes indicios de creer que Oscar era el principal sospechoso de un nuevo crimen contra otra niña pequeña, quien fuera reportada en las noticias con un desenlace fatal. En esta lamentable ocasión, la menor de edad no solo había sido abusada por el depravado, también fue ultimada de manera brutal y desconsiderada con varios martillazos en su cabeza. El hombre de 59 años fue finalmente procesado y acusado de graves delitos contra la infancia, condenado a cadena perpetua por sus crímenes anteriores y el homicidio de la niña Pamela Silva La Rosa, la madrugada del 4 de mayo de 2008, a quien empaló con sus propias manos después de arrebatarle la vida. Oscar Domingo Ayusto interceptó a su vecina luego de meses de observarla y tratar de acercarse a ella, a quien ya había visto previamente jugar y caminar por aquel sendero cuando caminaba hacia la escuela, donde cursaba 6º grado. Yendo en la mañana y viniendo al atardecer, tal vez se habían saludado en la cuadra o en el supermercado alguna vez. La joven Pamela Silva tenía rasgos físicos que la hacían parecer una mujer mayor a la edad que en verdad tenía. Las cosas en casa de la joven de 11 años no estaban para nada bien, pues luego de la muerte de su padre, la relación con su padrastro y su madre se había tornado tensa, siendo testigo con su hermano de constantes peleas intrafamiliares entre gritos, zarandeos y en ocasiones golpes. Recientemente, una pelea se caracterizó por ser más escandalosa que las demás, en donde la pareja prometió terminar su relación, lo cual tiene a la familia desconcertada frente a su futuro. El criminal Oscar Domingo Ayusto persuadió a la pequeña llevándola al monte que acostumbraba a senderear en su tiempo libre, el cual conocía muy bien, pero ella no.
La joven e incauta Pamela siguió a Oscar Domingo hacia el interior del monte, cuando fue asaltada con besos y manoseos, sintiéndose incómoda por la actitud del tipo, quien trata de desnudarla e introducir su mano bajo su ropa. Trató de escapar y de resistirse a sus tocamientos, pues ya no le parecía un juego lo que estaba haciendo Oscar con ella. Hábilmente logra escabullirse de sus brazos y corre por la montaña tratando de escapar, lanzando gritos de auxilio que se pierden en la maleza. Fatídicamente es alcanzada por el pervertido, quien desborda su maldad en ella. Ante el temor de ser denunciado por la pequeña, decide arremeter a golpes contra su juventud, desenfundando un martillo de cabeza metálica que llevaba consigo, con el cual destruye el cráneo de la niña hasta hacerlo sangrar. Encarnizado de cólera y sediento de violencia, buscaría luego de su crimen una estaca entre las ramas secas de la montaña, la cual utilizaría para atravesar el cráneo de la pequeña, asegurándose de que estaba muerta en un remate innecesario. Se desconoce si abusó de ella antes o después de morir, pues los médicos forenses encontrarían restos seminales en el cuerpo, los cuales correspondían a dos hombres diferentes, lo que teñiría de más tristeza el caso en cuestión. La mañana del 4 de mayo se encontró el cuerpo sin vida de Pamela Silva. Estaba a 20 metros de su casa. No tenía ropa de la cintura para abajo. Tenía múltiples fracturas en el cráneo y una rama de árbol clavada en su cabeza. Además, en el alambrado del lugar se encontró pelo de la niña. La valiente pequeña, antes de morir hábilmente, logra comunicarse al 911 durante el forcejeo, en el intervalo donde pudo escapar por pocos instantes de su abusador, antes de que el psicópata y pervertido terminara con su vida. La central policial no logró atender con claridad a la llamada, pero se pudo identificar la locación donde se ha realizado el aviso, por lo que se registra y se atiende de inmediato. Poco tiempo después, varias patrullas se acercan al lugar e inspeccionan la zona, sellando el paso a varios metros a la redonda, identificando el lugar de los hechos con la inocente víctima. Cerca de su cuerpo, el celular con el que contactó a las autoridades. La pequeña estaba semidesnuda y con una rama de árbol entre su cabeza, lo cual conmovió profundamente a las autoridades, quienes no creían que se tratara de una menor de edad. Agentes dan con la captura de Oscar Domingo Ayusto Olivera, quien se escondía entre la maleza cuando fue atrapado. Logran someterlo para una confesión, la cual presenta sin titubeos o evasivas, describiendo su prontuario criminal y sus terribles antecedentes casi que con orgullo. En el penal, de manera fría y serena, confesó detalladamente todas sus acciones sin escatimar en detalles, sin demostrar un aire de remordimiento o de culpa verdadera. Sádicamente, como si se tratara de un procedimiento cotidiano, describió los vejámenes y abusos perpetrados a la pequeña Pamela Silva, lo que rompía el corazón y el estómago de los policías que escuchaban al psicópata. Luego de dar sus declaraciones, solicitó imperativamente a la fiscalía que le fuera asignada una celda personal de seguridad, debido a que por las características de sus repudiables crímenes tendría problemas serios con otros reclusos en prisión que lo someterían y abusarían de él, como ya le había pasado en otras prisiones, siendo sometido por hombres más rudos, tal como lo hizo él con sus víctimas infantiles, pues es bien sabido que el destino de este tipo de criminales en la cárcel es un infierno similar al que provocaron. Así que temía que su vida se apagara en una situación así.
Luego de haber cometido el crimen a tan solo 400 metros de la casa de la víctima, Óscar Olivera cargó el cuerpo hasta salir del monte, hasta el borde de un alambrado a la vista de todos, como dejando un mensaje con sus acciones, a tan solo 40 metros de la casa de Pamela Silva y sus familiares, en un terrible gesto de cinismo. Supuestamente esto lo hizo de manera accidental, sin la intención implícita de asustar a nadie ni de mofarse de los familiares de su víctima y su frustración. El cuerpo sin respuesta de Pamela Silva sería encontrado por quien fuera su padrastro a pocos metros de la propiedad familiar. La tragedia de la pequeña no terminaba con su muerte, pues forenses, luego de varios análisis de ADN, sacaría a la luz una verdad incómoda que perturbaría a la familia aún más. Según el segundo rastro seminal encontrado en el cuerpo de la menor, su procedencia pertenecía al organismo de su padrastro, quien confesaría después ante la categórica evidencia haber abusado de la pequeña en varias ocasiones en años anteriores. El sujeto sería condenado a 30 años de prisión porque se descubrió que los 2 rastros de smegma no fueron depositados en el mismo momento, lo que lo excluyó del crimen de asesinato. Finalmente siento que es menester extender un mensaje personal para todos aquellos que son padres y que por alguna circunstancia llegaron hasta esta parte del video. Inicialmente, pues quiero felicitarlos, porque sé lo duro que puede ser criar a los hijos y el empeño de todos ustedes. Sé que debe ser absoluto y es admirable. Por favor, quiero extender a las personas que vean esto que cuidemos de los más pequeños de la casa. Estemos pendientes de ellos y como sociedad unifiquemos un cuerpo sólido que defienda el bienestar y seguridad de ellos. No saben cómo desearía que ningún crimen en contra de menores de edad ocurriera en el mundo. Ellos son la semilla del futuro y tenemos que proteger de ellos. Hasta aquí llega el caso de hoy. Si conoces más investigación sobre este caso o tienes algún aporte importante, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo en la caja de comentarios para darnos a todos más información. Tampoco olvides la pregunta del día: ¿eres o has sido indiferente ante algo importante? Hasta aquí llegó el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like. Si te gustó la investigación, cabe aclarar, recuerda seguirme además en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer de 2 maneras diferentes. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allí abajo justo al lado del botón descargar, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también lo tienes en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 formas, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos misterio y que además nos veremos en el próximo caso.